Estás parado en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, la mañana del 8 de junio de 1692, y el aire huele a maíz podrido y desesperación. A tu alrededor, miles de cuerpos se aprietan bajo un sol despiadado que convierte las piedras en brasas. Son las 10 de la mañana y ya puedes sentir el sudor corriendo por tu espalda mientras observas la cola que se extiende frente a la Alhóndiga, el edificio donde se almacena y distribuye el grano. La fila serpentea por cientos de metros, miles de almas hambrientas que llevan esperando desde el alba. Algunas desde la noche anterior. Mujeres con niños esqueléticos en brazos. Ancianos apoyados en bastones improvisados. Hombres con miradas vacías que hace meses dejaron de buscar trabajo porque simplemente no hay. Y entonces, desde el interior del edificio, escuchas el grito que cambiará todo: no hay más maíz. En ese momento, algo invisible pero palpable atraviesa la multitud como un relámpago. No lo sabes todavía, pero en las próximas horas serás testigo de cómo la ciudad más importante del Imperio Español en América arderá hasta los cimientos. La Nueva España de 1692 es un gigante tambaleante. Durante casi 2 siglos, la Ciudad de México ha sido la joya de la corona española en América, una metrópolis de más de 100.000 habitantes construida literalmente sobre las ruinas de la Gran Tenochtitlán. Palacios barrocos se alzan donde antes estaban los templos mexicas. Canales que alguna vez llevaron canoas ceremoniales ahora transportan mercancías europeas. Es una ciudad de contrastes brutales, aristócratas españoles que visten sedas de Manila mientras indígenas descalzos cargan sus literas por calles empedradas, pero algo ha comenzado a pudrirse en el corazón del virreinato. Desde 1690, las lluvias han fallado. Los campos se han convertido en polvo. Las cosechas de maíz, el alimento base de millones, se han perdido año tras año. Lo que comenzó como escasez se ha transformado en hambre. Y el hambre, como un ácido, ha comenzado a disolver las estructuras sociales que mantienen unida esta sociedad colonial. El conde de Galve, virrey de la Nueva España, observa todo esto desde las ventanas del Palacio Real, el mismo edificio que ocupa todo el costado oriente de la Plaza Mayor. Es un hombre atrapado entre dos mundos imposibles. Arriba, la corona española demanda tributos, oro, plata. Abajo, su pueblo se muere de hambre. Ha intentado soluciones. Ha ordenado importar maíz de otras provincias. Ha fijado precios máximos. Ha amenazado a los acaparadores con la horca. Nada ha funcionado. Los comerciantes esconden el grano, esperando que los precios suban aún más. Los funcionarios corruptos desvían los cargamentos. Y mientras tanto, cada día mueren más personas en las calles. El arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas, por su parte, ofrece otra explicación desde su palacio al norte de la plaza. Para él, el hambre es un castigo divino. Un pueblo pecaminoso que debe ser purificado mediante el sufrimiento. Ha ordenado procesiones de flagelantes. Ha prohibido el teatro, la música, cualquier forma de alegría. Como si la miseria no fuera suficiente castigo, y en medio de estos dos poderes, atrapada entre el palacio y la catedral, la población de la Ciudad de México agoniza. Volvamos a esa mañana del 8 de junio. Tú estás ahí, en la plaza, cuando el grito de no hay más maíz estalla como una granada. Al principio hay un silencio atónito. Miles de personas procesando simultáneamente que sus horas de espera han sido en vano. Que sus hijos seguirán llorando de hambre. Que mañana será igual. Y pasado mañana también. Entonces comienza como un murmullo. Voces aisladas que se convierten en coro. Nos están matando de hambre. Hay maíz, pero lo esconden. Muerte a los gachupines. Este último grito, gachupines, el término despectivo para los españoles peninsulares, resuena con particular furia. Porque en esta ciudad estratificada por castas, todo el mundo sabe quién come y quién no: los españoles nacidos en España, en lo alto de la pirámide. Luego los criollos, españoles nacidos en América. Después los mestizos. Y abajo, muy abajo, indígenas y negros. La multitud comienza a moverse. No es un movimiento organizado, no hay líderes visibles, pero tiene la coherencia aterradora de un organismo único. Miles de cuerpos convergiendo hacia la Alhóndiga.
Los guardias del edificio, apenas una docena, retroceden. ¿Qué pueden hacer 12 hombres contra miles? Las puertas se rompen con un crujido que puedes sentir en los huesos. La masa humana se vierte hacia el interior. Y entonces encuentran lo que sospechaban, los almacenes no están vacíos. Hay maíz. Montañas de maíz. Almacenado mientras la gente moría en las calles, la rabia que explota en ese momento es casi física. Puedes verla en los ojos de las mujeres que han visto morir a sus hijos. En los rostros de hombres que han perdido toda dignidad mendigando. Los sacos de maíz son arrastrados afuera, rasgados, su contenido esparcido por la plaza. Pero ya no se trata de conseguir comida. Se trata de algo mucho más profundo. Una mujer india, nunca sabremos su nombre, toma una tea encendida de uno de los puestos del mercado. La alza sobre su cabeza y grita algo que los testigos españoles registrarán con horror en las crónicas: mueran los gachupines que nos comen nuestro maíz. Lanza la antorcha contra la alhóndiga. Las llamas encuentran la madera seca, los sacos de grano, y se expanden con velocidad sobrenatural. En minutos, el edificio completo es una pira. El fuego proyecta sombras danzantes sobre la multitud, que ahora tiene en sus manos el arma más democrática que existe. El fuego no discrimina. Desde el Palacio Real, el conde de Galve observa con creciente horror. Ordena cerrar todas las puertas del palacio. Hace subir a su familia a los pisos superiores. Envía mensajeros urgentes al cuartel solicitando tropas. Pero las tropas tardarán horas en organizarse, y la turba ya está fuera de control. Porque lo que comenzó como un motín del hambre se está transformando en algo más grande. 200 años de humillaciones, de explotación, de ser tratados como menos que humanos, están saliendo a la superficie. La multitud ya no solo busca comida. Busca venganza. Puedes ver cómo grupos se separan del núcleo principal. Algunos se dirigen hacia las casas de los comerciantes españoles conocidos por acaparar granos. Las puertas son derribadas. Los muebles lujosos, las vajillas de plata, los tapices europeos, todo es arrastrado a la calle. Algunas cosas son saqueadas. Otras simplemente destruidas. Como si la destrucción misma fuera el objetivo. Otro grupo se dirige hacia el Palacio del Ayuntamiento, el edificio que ocupa todo el costado sur de la plaza. Ahí se reúnen los funcionarios que administran la ciudad, los mismos que han permitido que el hambre devastara a la población mientras ellos cenaban en vajillas de oro. Las puertas caen. Los archivos, cientos de años de documentos oficiales, son arrojados por las ventanas. Algunos son quemados. Testamentos, registros de propiedad, títulos de nobleza, todo convertido en cenizas. Y aquí ocurre algo extraordinario que los cronistas documentarán con asombro: los amotinados no tocan dos edificios. La catedral permanece intocada. Y el Monte de Piedad, una institución que prestaba dinero a los pobres, también se salva. Esta no es violencia ciega. Hay un código moral operando, por más caótico que parezca el momento. Son las 3 de la tarde y la Plaza Mayor es un infierno literal. El humo de decenas de incendios forma una columna negra visible desde kilómetros de distancia. El calor es tan intenso que el aire tiembla. Los gritos, el crepitar de las llamas, el estruendo de paredes cayendo, crean una sinfonía apocalíptica. Dentro del Palacio Real, el virrey está paralizado. Sus consejeros le gritan órdenes contradictorias. Algunos sugieren negociar. Otros exigen represión inmediata. El virrey sabe que si ordena a las tropas disparar contra la multitud, puede desatar una masacre que haga explotar todo el virreinato. Pero si no hace nada, puede perder el control completamente. Mientras tanto, una mujer emerge como figura central del motín. No conocemos su nombre real, los documentos oficiales solo la llaman la India del Pendón. Pero los testigos la describen, alta, con el rostro pintado de negro y rojo, agitando sobre su cabeza un estandarte improvisado. Alrededor de ella se congregan cientos. Ella dirige grupos hacia objetivos específicos. Tiene carisma, autoridad natural. Por unas horas, esta mujer sin nombre comanda una insurrección contra el imperio más poderoso del mundo. Ella lidera un asalto contra el propio Palacio Real. Miles convergen sobre el edificio.
Comienzan a apilar madera, muebles saqueados, cualquier cosa combustible contra las puertas principales. El plan es claro, quemar el palacio con el virrey dentro. Es el momento más peligroso. Si cae el palacio, si muere el virrey, no habrá vuelta atrás. Esto dejará de ser un motín para convertirse en revolución. Y las revoluciones, en el Imperio Español, se pagan con sangre, pero entonces interviene una figura inesperada, una monja. Sor Juana Inés de la Cruz, la poetisa más famosa de la Nueva España, aunque no estaba físicamente presente en la plaza, su influencia sí. Varias monjas del convento de San Jerónimo, donde ella reside, salen a las calles con agua y comida. No para apaciguar a la turba, sino como simple acto de humanidad. Otras iglesias siguen su ejemplo. Los graneros de los conventos son abiertos. Pan, tortillas, lo que tienen, es distribuido. Y algo cambia. No inmediatamente, pero gradualmente. Estómagos que llevan días vacíos reciben alimento. El hambre más urgente comienza a saciarse. La ira, sin el combustible del hambre inmediata, pierde algo de su fuerza. Al mismo tiempo, llegan finalmente las tropas, pero el virrey, mostrando una lucidez que quizá no había mostrado en meses, da una orden sorprendente: las tropas deben formar un cordón, pero no atacar. Deben ser presencia visible pero no amenaza inmediata. Es una apuesta arriesgada. Pero funciona. La multitud, viendo las armas pero no siendo atacada, comienza a dispersarse. No de golpe, sino en oleadas. Familias que regresan a sus casas llevando lo que pudieron saquear. Grupos que simplemente se disuelven en las calles laterales. Para la medianoche, la plaza está casi vacía. Solo quedan los edificios ardiendo y centenares de cuerpos desmayados por el agotamiento. La India del Pendón desaparece en la noche. Nunca será capturada. Nunca sabremos si sobrevivió, si huyó de la ciudad, si simplemente volvió a ser una más entre miles de indígenas anónimas, pero en las siguientes semanas, los españoles la buscarán obsesivamente, aterrorizados por esta mujer que casi derribó su gobierno. El amanecer del 9 de junio revela la magnitud del desastre. La Alhóndiga es solo escombros humeantes. El palacio del ayuntamiento, destripado. Docenas de casas de españoles, saqueadas o quemadas. Y por toda la plaza, como testimonio mudo, rastros de sangre. Porque aunque el virrey evitó una masacre, hubo muertes. Los cronistas hablan de muchos indios muertos, sin especificar números. Como siempre, los vencidos no merecen ni ser contados. Pero la ciudad también ha cambiado de formas más sutiles. Puedes verlo en cómo los españoles caminan ahora por las calles, mirando por encima del hombro, conscientes súbitamente de su vulnerabilidad. Puedes verlo en cómo los indígenas ya no bajan completamente la mirada al cruzarse con un español. Algo invisible pero fundamental se ha roto. La represión, por supuesto, llega. Docenas son arrestados en las semanas siguientes. Las torturas en los sótanos del palacio arrancan confesiones reales e inventadas. 8 personas son finalmente ejecutadas en la horca, sus cuerpos dejados colgando en la plaza como advertencia. Pero todos saben que los ejecutados son chivos expiatorios. Los verdaderos líderes, si es que los hubo, nunca son capturados. El virrey intenta reconstruir su autoridad. Ordena que los edificios dañados sean reparados inmediatamente. Importa maíz de Veracruz con urgencia, reduce temporalmente los tributos. Son medidas que debió tomar meses antes, pero el miedo puede ser más efectivo que la compasión para motivar a los gobernantes. El arzobispo, por su parte, interpreta el motín a su manera. Organiza procesiones masivas de penitencia. Sermones sobre el castigo divino a los pecadores. Pero algo en su mensaje ya no resuena como antes. Difícil hablar de pecado a gente que ha visto a sus hijos morir de hambre mientras los almacenes estaban llenos. En las siguientes semanas, la lluvia finalmente llega. No lo suficiente para acabar con la sequía, pero sí para dar esperanza. Los campos comienzan a reverdecer. Pequeños brotes que prometen futuras cosechas. La crisis alimentaria, lentamente, comienza a ceder.
Pero las semillas plantadas aquella noche de junio son de otro tipo. En tertulias privadas, en conversaciones susurradas, los criollos, los españoles nacidos en América, comienzan a hablar de algo impensable. ¿Y si no necesitamos a España? Si el virrey pudo ser sitiado por una turba, ¿qué tan invencible es realmente el poder colonial? Estos pensamientos tardarán más de un siglo en cristalizar en independencia. Pero el gran motín de 1692 planta dudas que no pueden ser completamente extirpadas. Demuestra que el control español sobre la Nueva España no es absoluto, que puede ser desafiado, que miles de personas desesperadas pueden hacer temblar un imperio. Para los indígenas y castas bajas, el motín deja un legado ambivalente. Por un lado, demostraron su poder. Por otro, la represión subsecuente es brutal, pero algo ha cambiado en la psicología colectiva. La autoridad española ha sido profanada. Y lo profanado nunca recupera completamente su sacralidad. Los cronistas de la época, escribiendo sus relatos, dejarán testimonios contradictorios. Algunos pintarán el motín como obra de unos cuantos agitadores que engañaron a las masas inocentes. Otros lo describirán como la justa furia de un pueblo oprimido. La verdad, como siempre, es más compleja. Lo que arde aquella noche en la Ciudad de México no son solo edificios. Es la ficción de un orden colonial estable. Es la idea de que los conquistados han aceptado pacíficamente su sometimiento. Es la ilusión de que el hambre y la explotación pueden mantenerse indefinidamente sin consecuencias. Cuando el último incendio se extingue, cuando los últimos arrestos se efectúan, cuando la plaza es limpiada de escombros y sangre, los españoles intentarán volver a la normalidad. Reconstruirán los edificios exactamente como eran. Restablecerán las jerarquías. Reimpondrán las leyes. Pero algo esencial ha cambiado. La Nueva España de después del motín no es la misma que la de antes. Es más frágil, más consciente de sus fisuras internas. Los virreyes subsecuentes gobernarán siempre con la memoria de aquella noche, sabiendo que bajo la superficie aparentemente tranquila de la vida colonial, hay fuerzas que pueden explotar en cualquier momento. Hoy, más de 3 siglos después, caminar por el zócalo de la Ciudad de México es caminar sobre las cenizas de aquel motín. El Palacio Nacional ocupa el mismo lugar que el Palacio Real de los Virreyes, la catedral sigue dominando el costado norte. Pero las personas que llenan la plaza ahora son herederas de aquellos que la quemaron en 1692. El gran motín nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la resistencia. Nos muestra que los imperios, por poderosos que parezcan, son vulnerables cuando ignoran las necesidades básicas de su población. Que el hambre no es solo un problema económico sino político. Que la dignidad humana tiene límites más allá de los cuales la explosión es inevitable. También nos muestra la complejidad de la violencia popular. No fue caos puro, había códigos morales operando. No fue destrucción ciega, había objetivos seleccionados. No fue solo hambre, había 200 años de agravios acumulados buscando expresión. La historia oficial intentó minimizar el motín, convertirlo en una nota al pie. Pero los documentos de archivo cuentan otra historia. Muestran el pánico de las autoridades, la extensión de los daños, la dificultad para restaurar el control. Muestran que durante unas horas, el gobierno colonial de la ciudad más importante de América estuvo genuinamente en peligro de colapsar. Y quizá lo más importante, el motín demuestra que los llamados sin voz de la historia pueden hacerse oír, aunque sea mediante el rugido del fuego. Esa mujer sin nombre agitando su estandarte, esos miles de rostros anónimos que no aparecen en ningún retrato oficial, fueron protagonistas de su momento histórico. Tomaron las calles que supuestamente no les pertenecían y, por unas horas, fueron dueños de su ciudad. El fuego que iluminó la Ciudad de México aquella noche de junio de 1692 proyecta su luz hasta nuestro presente, recordándonos que ningún orden social es eterno, que la injusticia tiene costos que eventualmente deben pagarse, y que la historia no la hacen solo los virreyes y arzobispos, sino también las multitudes hambrientas que deciden que han tenido suficiente.